todo es lo mismo. Todo el mundo al pendiente de si el PIB crece o no crece y cuánto crece. Este año, el de México podría crecer hasta un 4% y mantenerse así algunos años, si no hay otra tormenta en el mundo. Pero ¿por qué es tan importante eso del PIB? Así está la cosa. El PIB mide todo lo que un país produce, no solo lo que puedes ver, como los materiales con los que está hecho un edificio, una tele hecha en México o un automóvil que te pase al lado, que seguramente alguien vendió. El PIB es, además de eso, todo lo que todo el mundo cobra por su trabajo, incluyendo al chef, al estilista. El Producto Interno Bruto, con sus siglas PIB, conocida también como Producto Bruto Interno, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, normalmente de un año. El PIB es usado como objeto de estudio de la macroeconomía. Su cálculo se encuadra dentro de la contabilidad nacional. Para su estimación se emplean varios enfoques complementarios. Tras el pertinente ajuste de los resultados obtenidos, en forma parcial resulta incluida en su cálculo la economía sumergida. No obstante, existen limitaciones a su uso. Además de los mencionados ajustes necesarios para la economía sumergida, el impacto social o ecológico de diversas actividades puede ser importante para lo que se está estudiando y puede no estar recogido en el PIB. Existen diversas medidas alternativas al PIB que pueden ser útiles para determinadas comparaciones. Entre las características del PIB está la magnitud de flujo. El PIB es una magnitud denominada flujo, que contabiliza solamente los bienes y servicios producidos durante la etapa de estudio. El significado de flujo o corriente se contrapone al fondo o stock. El primero se refiere a un periodo, día, semana, mes o año, que además debe expresarse de forma clara. Si bien en muchos casos, ante su difusión y empleo generalizado, dicho periodo puede sobreentenderse. Así, por ejemplo, los ingresos de una persona son una corriente o flujo, ya que hay que explicar el periodo en el que se ha obtenido. Por tanto, las corrientes o flujos tienen una clara dimensión temporal. En el lado opuesto están los fondos o stock que aparecen en ella. Aunque existe una referencia en el punto del tiempo, el patrimonio de una persona sería un ejemplo de variable fondo. Otro es la producción final. El PIB mide automáticamente la producción final y no la denomina producción intermedia, para evitar así la doble contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios finales, quiere decir que no han de ser tomados en cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo para su utilización como materia prima para la fabricación de otros bienes y servicios. Por lo tanto, dentro de bienes y servicios finales se incluyen aquellos producidos en el periodo que, por su propia naturaleza, no se van a integrar en ningún otro proceso de producción, así como aquellos otros bienes que no han llegado a integrarse en el proceso productivo a final del ejercicio, aunque estaban destinados a ello. El PIB nominal y el PIB real. El Producto Interno Bruto es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales. Ya que el Producto Interno es un agregado, una suma total de numerosos componentes, las unidades de medida contenidas en él son heterogéneas. Para obtener un valor total es preciso transformarlos en determinados homogéneos, lo que se consigue dando valores monetarios a los distintos bienes y servicios. El Producto Interno es, pues, el resultado de una multiplicación en la que participan dos grandes factores, uno real, formado por las grandes unidades físicas, bienes y servicios, otro monetario, integrado por sus precios. Así se concluye que un país aumentaría su Producto Interno Bruto en un porcentaje simplemente por haber crecido el nivel general de precios en ese mismo porcentaje. Para evitar las distorsiones de este fenómeno provocan las comparaciones intertemporales. Se recurre al PIB en términos reales, que no se afecta por las modificaciones de los precios, ya que las unidades físicas se valoran siempre tomando como referencia los precios en un año base. Para hallar el PIB real se divide el PIB nominal por un índice de precios conocido como deflactor del PIB. El PIB nominal
es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o economía a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Al estudiar la evolución del PIB a lo largo del tiempo en situaciones de inflación alta, un aumento sustancial de precios, incluso cuando la producción permanezca constante, puede dar como resultado un aumento sustancial del PIB, motivado exclusivamente por el aumento de los precios. El PIB real se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año que se toma como base o en las comparaciones. Este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PIB según el índice de inflación, o bien computado el valor de bienes con independencia del año de producción mediante los precios de un cierto año de referencia. Hablaremos del PIB. Su significado es Producto Interno Bruto y aquí hablaremos de su evolución. Hemos descubierto que Simon Kuznets, creador del Sistema Estadounidense Unificado de Contabilidad Nacional, había trabajado en la relación entre crecimiento económico y distribución de ingresos. Él fue el inventor del PIB. Sin embargo, el mismo Kuznets fue siempre muy crítico con la pretensión de medir el bienestar exclusivamente sobre la base del ingreso per cápita derivado del PIB. En un discurso ante el Congreso estadounidense en 1934 advertía que es muy difícil reducir el bienestar de una nación a partir de su renta nacional. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas y tanto economistas como políticos siguieron equipando prosperidad y crecimiento del PIB per cápita. Hace años más tarde, en su declaración ante el Congreso, amplió sus críticas cuando declaró: hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, entre sus costes y sus beneficios, y entre el plazo corto y el largo. Los objetivos de más crecimiento deberían especificar de qué y para qué. Kuznets y sus aportaciones en macroeconomía lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Economía en 1971 por sus labores en el estudio del crecimiento económico. Murió en 1985. Para calcular el valor monetario del PIB, se necesitan los bienes producidos incluidos en el PIB. Puede realizarse mediante dos formas diferentes: según el costo de los factores, según los precios de mercado. La valoración a precios de mercado se realiza incluyendo los impuestos indirectos y las subvenciones a la explotación, mientras que la valoración a coste de los factores no incluye estas cantidades. La relación entre ambos se obtiene restando el PIB valorado a precio de mercado los impuestos directos ligados a la producción. El PIB de México cae un 0.3% en el tercer trimestre. El Producto Interno Bruto de México en el tercer trimestre del 2017 ha caído un 0.3% respecto al segundo trimestre del 2017. Esta tasa es de 6 décimas inferior a la del anterior trimestre, cuando fue del 0.3%. La variación interanual del PIB ha sido del 1.6%, la 15 décimas menor que la del segundo trimestre del 2017, cuando fue de 3.1%. La cifra del PIB en el tercer trimestre del 2017 fue de 259.857 millones de euros, con lo que México situaba en la economía número 13 en el ranking de PIB trimestral de los 49 países que se publica en el Datos Macro. México tiene un PIB per cápita trimestral de 2.037 euros, 32 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 2.005 euros. Si ordenamos a los países que publican en función de su PIB per cápita trimestral, México se encuentra en el puesto número 44, por lo que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza en relación
a los 49 países que se publican en ese portal. En esa página se pueden ver la evolución de PIB. Se puede ver el listado completo de los países en los que se publican el PIB. Y nos informa que en el 2017 nos muestra una evolución trimestral. El primer trimestre en el 2017 de México, el PIB trimestral en millones de dólares. El primer trimestre en el 2017 nos indica que el PIB trimestral en millones era de $225.728. La variación trimestral en PIB en porcentaje era de un 0.6% y la variación anual del PIB en porcentaje era de un 2.8%. En el segundo trimestre del 2017, en el PIB trimestral de millones de dólares aumenta a $233.393. La variación trimestral del PIB en porcentaje redució a un 0.3% y la variación anual del PIB en porcentaje aumentó a un 3.1%. El tercer trimestre del 2017 nos indica que ha reducido de nuevo el PIB trimestral en millones de dólares a $221.230.000, mucho menor que el primer trimestre del 2017. Y en la variación trimestral en porcentaje también ha disminuido a menos 0.3% del valor trimestral en PIB. La variación anual del PIB en trimestre también ha reducido al total de 1.6%.